En la facultad te preparan para cuando te va bien, pero no te preparan para cuando te va mal. Tuve que vivir determinadas circunstancias vinculadas a que le di más a la herradura que al clavo. Cuando mi ego se sintió cómodo con los lugares que ocupaba y demás, y aún así se dio cuenta que ahí no estaba el camino, ahí comenzó a hacer el clic. Cada empresa tiene un basamento técnico que si vos no lo dominás, todas las otras operaciones matemáticas que quieras hacer te van a dar poroto negro. Nuestro invitado de hoy no viene del mundo de la construcción, pero dirige una empresa que promete algo que en el rubro rara vez se suele prometer: rapidez, previsibilidad y experiencia. Es máster en dirección financiera y licenciado en administración. Durante más de 15 años fue parte de Cash en un momento muy particular, en un terreno complejo. Tuvo que ocuparse de una gestión de crisis, reconvertir la empresa y hacer o llevar adelante una negociación con la DGI que marcó una época. En paralelo construyó otro camino, además. Fue sommelier, se formó también como cocinero, llevó adelante proyectos gastronómicos e incluso el enoturismo en una bodega. Hoy esos dos mundos, el de la precisión financiera y el de la experiencia, se cruzan en su rol como director de Hormigón Oriental. La pregunta que nos hacemos es si esa mezcla alcanza para cambiar una industria que históricamente funciona de otra manera. Recibimos en Pilares a Rubens Poncio Parodi. Todo empieza con una decisión, una idea, un riesgo, una convicción. Detrás de cada empresa hay una historia que no siempre se ve. Esto es Pilares. Historias de personas que eligieron construir. Con la conducción de Esteban Leonís. Bienvenidos a Pilares. El valor de quienes lo hacen. Rubens, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, un gustazo. Rubens, arranquemos por donde suele haber quizás menos relato, ¿no? Te voy a llevar un poco para atrás en el tiempo, 15, 16, 17 años. ¿Qué tan cerca estuvo Cash de no sobrevivir en aquel momento? Bueno, tan cerca como la voluntad, en definitiva, del director de rentas de turno, ¿no? Porque, para hacerla corta, nosotros teníamos una sentencia en corto. Bueno, digo nosotros, yo no formo parte más de Cash ahora, pero obviamente que sí lo fui en su momento. Y nosotros teníamos una sentencia ya consolidada, ya digamos, emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de modo que no había demasiada posibilidad de algún tipo de casación o demás, de modo que la deuda era la que había. Era una suma importantísima, estamos hablando de muchos millones de dólares. Entonces, en ese momento, ahí no el tema si se pagaba o no se pagaba o cuánto se pagaba, sino que cómo se pagaba. Y el cómo se paga es un resorte exclusivo del director de rentas. Entonces, estuvimos a expensas de su voluntad, que por suerte fue positiva, y hoy en día Cash es lo que es. Si contextualizamos, por si alguno no se acuerda, aunque todo el país se enteró de lo que pasaba en aquel momento, y corregime si me equivoco, Cash tenía una figura jurídica determinada. La DGI en determinado momento entendió que esa digamos, figura jurídica no era la que ellos entendían que debía ser, ¿estamos de acuerdo? Sí, por ahí. Y bueno, y obligó a Cash a que se pusiera al día con los saberes, digamos, hacia atrás en el tiempo a partir de esa figura jurídica, ¿no? Más o menos así, sí, el resumen. Más o menos es así. Cash arrancó en el año 97. Aquí no voy a ir al fondo del tema porque evidentemente que sí, yo voy a ser totalmente subjetivo y yo tengo mi opinión consolidada respecto a lo que pasó ahí, pero sí voy a hablar de los hechos. Cash arrancó en el año 97, donde un grupo de personas se juntaron para desarrollar un tipo de actividad que en ese momento encuadraba perfectamente dentro de lo que era la figura de cooperativa de ahorro y crédito. Tanto es así que se cumplimentaron absolutamente todo lo que la ley pedía en ese sentido. Para hacerla corta, años más adelante, exactamente en el 2001, y coincidiendo justamente con un gran crecimiento que tuvo la empresa en ese momento, y por qué no decir a instancias de algunos que no les gustó demasiado ese crecimiento, la Auditoría Interna de la Nación, que es el organismo rector para las cooperativas, hizo una intervención
en ese momento diciendo que más allá de todo lo que se había cumplimentado a nivel de la ley, el espíritu de quienes llevaron adelante eso no era el de los cooperativistas. Te puedes imaginar que no es tema sencillo poder demostrar un espíritu, pero mucho menos contrarrestar una acusación de falta de espíritu. Obvio. Así que bueno, el tema siguió adelante, fue por todos los carriles legales que vieron. Entonces justamente cuando el Tribunal de lo Contencioso terminó de fallar, en este caso en contra de la cooperativa, estuvo esa deuda. Olvidé comentarte que bueno, a instancias de esa visita de la Auditoría Interna de la Nación y a partir de ese comentario o de esa apreciación de que entonces al no revestir el espíritu que se buscaba, Cash no era cooperativa, acto seguido vino la DGI a decir, señores, ¿no son cooperativa? Entonces tenemos una serie de exoneraciones a las que ustedes están haciendo usufructo que vamos a chequear. Para decirlo corto, se hizo una reliquidación de impuestos desde el momento que la empresa comenzó o que la cooperativa comenzó. Todo eso con multas y recargos dio lo que terminó dando. Entonces, en ese momento el tema era, nos aceptaban un plan de pago que fuera plausible, el Cash seguía. No nos aceptaba, quedábamos todos en la calle. Bien. Rubens, se habla mucho a nivel de empresas de situaciones de crisis, ¿no? Y hay que estar en esos momentos, y vos has dicho que fuiste parte de ese manejo de la crisis que vivió Cash en aquel momento. Explícanos exactamente qué implica manejar una crisis en una empresa. Si querés utilizar como ejemplo lo que pasó Cash en aquel momento, o lo que has estudiado, o lo que has visto, o cómo entendés qué es manejar una crisis exactamente en una empresa. Mira, una de las premisas que a nivel corporativo se maneja en el manejo de una empresa, de una crisis, es que tiene que haber una sola persona que sea la que dé la cara, digamos, en la que maneje la comunicación. Después, por supuesto, que la estrategia de salida de crisis no la decide solamente uno, porque todos somos permeables a cometer errores de todo tipo y tamaño. Entonces, nunca se sale de una crisis de este tipo si no es en conjunto, en consulta con la opinión de quienes realmente conocen del tema, de la opinión de los más profesionales. Pero quien maneja los medios de comunicación, la comunicación con los medios de comunicación, valga la redundancia, todo lo que es la comunicación institucional, todo, es una sola persona. Porque lo peor que puede pasar en estos casos es que haya una dualidad de criterio en lo que es la declaración, sobre todo en temas tan delicados como esto, que yo me levantaba particularmente a las 6 de la mañana a mirar el diario a ver si, porque en función de lo que decían ahí íbamos a tener una cola más o menos larga de gente esperando o buscando su dinero, ¿no? Así que en principio y más allá de cualquier otro alcance que pueda tener una crisis en una empresa, lo primero que quiero decirte, y creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo, es que hay una sola persona que es la que tiene que manejarla, digamos, por lo menos frente a los terceros. En aquel momento, perdón que te interrumpa, fue la decisión de la gerencia general, del directorio o de tus superiores, digamos, que fueras vos que eras gerente de marketing. Bueno, en realidad, más que gerente, en este caso no era tanto en mi rol de gerente de marketing, sino de relaciones institucionales. Mi cargo específico era gerente de marketing y relaciones institucionales. Entonces, como tal, había dos grandes temas que tenía que manejar: la comunicación y las relaciones públicas, porque todo eso estaba englobado dentro de eso. Entonces, medio como que fue de suyo que la persona encargada de poder poner la cara, digamos, y por tanto, y también llevar parte de las negociaciones con el tema. ¿Qué pasa? Cuando nosotros fuimos a la DGI, fuimos en un equipo, cada cual con su rol. La parte política de la empresa, la parte contable, y bueno, y yo en mi rol de encargado justamente de toda esa parte institucional. Obviamente que dentro de eso había una importancia muy, muy importante en esa negociación, porque no era solamente seguir o no seguir, sino cómo seguíamos, cómo quedábamos frente a la opinión pública luego de los golpetazos enormes que habíamos recibido. Imagínate que siempre se hace un uso político también de este tipo de cosas. Y hay competencia también, ¿no? Hay competencia, los jerarcas pueden tener muy buena voluntad en lo que es la negociación, pero frente a la opinión pública también tienen que hacer los comentarios que... Entonces, un ejemplo clarito.
mientras el director de rentas del momento salía a decir que nos estábamos vistiendo con los ropajes de, en fin, de una figura que no nos correspondía, o con ropajes de empresarios o de ropajes de cooperativistas, cuando en realidad éramos papá. Y después me venían a preguntar a mí, yo no podía salir a contestar de una manera demasiado brusca a eso, porque era la misma persona que en 15 días iba a tener que estar sentado en una mesa. Y a negociar y a sentenciar. Entonces ahí eso lo llevas por el lado de... Y bueno, no, seguramente el director de rentas está hablando, en realidad lo que equivoca son los tiempos verbales, porque no están... En fin, hay todo un manejo que hay que hacer ahí, justamente, que te puede salir mal, bien, o te puede salir mal, ¿no? En este caso, creo que la mejor referencia de cómo salió es lo que es hoy en día esta empresa. Rubens, ¿tenés presente cuál fue la decisión más incómoda, más difícil que tuviste que tomar en aquel momento? ¿O en aquel proceso? No recuerdo una decisión difícil, no. El problema hubiera sobrevenido si la empresa cerraba y un montón de gente quedaba en la calle, y ahí sí seguramente hubiese tenido que afrontar temas también dentro, si bien no era el rol que más directamente me correspondía, pero probablemente hubiese tenido que encarar cosas. Pero no recuerdo, por lo menos, y no es poca cosa eso, que lo piense de manera bastante positiva, no recuerdo algo de lo que diga, esto me marcó. Cuando hablamos de cuestiones empresariales, cuando hablamos de gestión de empresas, cuando se estudia licenciatura en administración de empresas, marketing, etc., negociación es una asignatura más que importante, ¿no? ¿Qué aprendiste vos en ese tiempo que quizás no se enseña en los libros, pero que tuviste que negociar junto con otras personas de la empresa, ¿no? Pero digo, tuviste que negociar mano a mano. ¿Qué aprendiste en aquel momento que quizás no habías leído antes de negociación? Leer había leído y enseñar se enseña en las carreras, negociación, particularmente en mi carrera que está dirigida hacia la administración y dirección de empresas, negociación por supuesto que es una de las materias. Pero no solamente para el tema negociación, para todos los ámbitos profesionales, lo que yo he podido ver es que una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es lo que uno después ve en la cancha. Parece de perogrullo esto que estoy comentando, porque, bueno, de hecho es lo que nosotros todos sabemos. Pero no voy a ser yo quien justamente reniegue de la educación formal, que soy un producto académico de la educación formal, porque toda mi formación lo hice por el lado formal. Ni que hablar que la carrera de grado, el posgrado, el máster, pero también cuando decidí ser sommelier fui por el camino de la Facultad de Química o por la gastronomía. Pero yo no te pido que reniegues, ¿no? Pero mirá por dónde voy. Yo lo que digo es, ¿qué se aprende? A ver, todos aprendemos en una institución educativa, más, menos, etcétera, ¿no? Voy hasta una cosa simple. Uno aprende Excel en teoría y aprende distintas cosas y después cuando lo vas a llevar a la práctica es distinto. En el caso de la negociación, todos los que estamos en este mundo aprendimos un montón de cosas, teorías de Harvard, de negociaciones, pero después, en una negociación difícil como la que tuviste que vivir, imagino yo que habrá habido cosas que surgieron, que vos dijiste, lo que aprendí acá, no lo aprendí en ningún manual. Sí, te hice todo este preámbulo porque ahora viene la otra parte, ¿no? Sí. Por eso te decía, no reniego de eso por lo que voy a comentar ahora. En realidad, en la facultad, en las carreras formales, lo que he podido comprobar es que te preparan para cuando te va bien, pero no te preparan para cuando te va mal, que es la gran mayoría de las veces. Ajá. Que es como que es el gran aprendizaje del empresario, en este caso que estamos haciendo referencias corporativas, es justamente la cancha. No digo que los libros digan cosas que después no son. Lo que sí es, si uno fuera a seguir exactamente lo que dicen los libros, así, bueno, este sería el resultado. No, minga, porque viene el viento del este después y todo eso que te dijeron, no. Evidentemente que toda esa parte funciona. En este tema puntual de lo que vos me estás... Por eso te decía, quise llevar el tema a algo mucho más amplio, porque esto que te voy a decir ahora de la negociación se repite absolutamente para todos los otros ámbitos en que uno tiene que desarrollarse. En este tema puntualmente, todo ese tema de la negociación que nos habían comentado y demás,
casi que se reduce, no te digo a cero, nunca se reduce a cero, pero la casuística es tan grande, las posibilidades, los casos particulares que tienen que ver con este tipo de cosas son tan realmente extensos, que es casi imposible que uno lo pueda manejar en función de esas determinadas recetas. Dame un ejemplo que haya pasado en aquel momento que vos dijiste en esa mesa de negociación, que además imagino yo con la DGI enfrente, ¿no? Que es un organismo importante, pesado, que vos sabés que si perdés te sale mucho dinero. En aquel caso, vos lo mencionabas recién, hasta la subsistencia de una empresa estaba en el juego. Y mucha gente, ¿no? A ver, andá ese momento de vuelta y decime, hubo un momento en el que tuve que sacar, o que tuvimos que sacar, lo que estábamos en el equipo, todas las herramientas que encontrábamos en la vuelta. Bueno, de pique en la entrada, cuando uno viene manejando el tema de la charla, vamos a tener una reunión, nos recibe la DGI en pleno, ¿verdad? Y nos va a recibir la DGI, nos va a recibir el director de rentas y demás, uno más o menos se hace una determinada idea, ensaya mentalmente cuál puede ser el desarrollo de esa reunión, pero cuando entras y está el director de rentas sentado allá en la punta, pero de este lado el jefe de abogados, de este lado el jefe de contadores, de este lado no sé qué de recaudación, de no sé, 8 personas el gabinete, así, mi imagen mental es así como diciendo, y flaco, ¿qué tenés para decirme? Ahí, en ese momento, todo lo que vos se te podía cruzar por la cabeza se te desvanece, porque es una situación de gran presión para lo que uno, como te decía, no está preparado. Entonces, a partir de ahí, barajamos y damos de nuevo. Bueno, esta es la situación. Obviamente que después no nos encontramos con ninguna cosa fuera de lugar o algo que digamos, mirá lo que nos vienen a... Pero como en toda negociación uno tiene que tener en cuenta que a veces lo que prima no es solamente lo que nos conviene a todos, sino lo que pasa por las cabezas individuales de todos los actores y cada uno de nosotros tenemos incluso hasta nuestro propio ego que nos juega, que juega un papel importante y demás. Entonces, nada como vivir esa situación como para realmente hacer esa capa a partir de la cual y en las sesiones siguientes vos vas a empezar a aplicar todo lo que habías aprendido en términos académicos. Pero en esos momentos, lo primero y principal es entrar en esa atmósfera, que no es un tema sencillo, porque además nosotros venimos con el estigma de la impositiva. Cuando nosotros era chico, hablabas de la impositiva y poco menos que estabas hablando de la CIA que venía a hacer un trabajo poco menos que a destruirte, ¿no? O sea, la impositiva era el... Entonces, probablemente alguna de esas cosas se cruzaran en mi cabeza también cuando tuve que sentarme ahí frente a todos estos muchachos. Rubens, después de pasar por aquel nivel de presión, todo lo demás te pareció, lo que vino después, ¿no? ¿Te pareció y te sigue pareciendo simple? No, porque a cada uno le duele el resfriado de uno es más importante que la gripe del otro. Entonces, eso me marcó mucho, como te decía, pero no dejaba de ser un empleado, un funcionario ahí. Después, dentro de mis desarrollos personales, mi emprendimiento y demás, tuve que vivir determinadas circunstancias vinculadas a que le di más a la herradura que al clavo, como te podrás imaginar, que realmente ahí sí también hicieron simbrar las ramas de los árboles. Entonces, no te puedo decir que aquello fue lo más importante porque, como te decía, cada uno va sintiendo lo que le pasa con la magnitud, con una magnitud propia. Entonces, posiblemente unas cosas de muchísimo menor magnitud, por utilizar nuevamente el término, que me hubiesen sucedido a mí, capaz que hasta me impactaron mucho más que aquello que era, que nos sucedía a todos, Esteban. Y eso, ahí se amortizaba un poquito más el tema. Además de todo, no tenía ni tiempo en ese momento como era la inconsciencia casi de un muchacho joven que salía con una capa a pelear, ¿viste? Entonces, ¿Tenías qué edad en ese momento? Y era joven, 30 y pocos. Bien. Bastante menos que ahora. Rubens, ¿en qué momento alguien que viene del mundo financiero decide meterse en el mundo de la gastronomía? Sommelier por un lado, cocinero por otro.
director de un restaurante por otro, pero más allá de ser el dueño del restaurante, estabas ahí en la cocina, literalmente, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que alguien de ese mundo termina ahí? Bueno, si pudiésemos definir un píloro que une Sí. ambos mundos, es el vino. Ajá. El mundo que une, de alguna manera, mi formación y mi vocación, toda mi formación hasta ese momento había sido en el área de las finanzas y marketing, Sí. con total exclusividad respecto a cualquier otra disciplina. Entonces, el pasaje hacia la gastronomía, que después se transformó en no solamente en sommelería, en cocina, en repostería, todo eso, fue a través justamente del mundo del vino, a través de mi gusto personal por el vino. Y cuando comencé a interesarme de una manera un poco más profesional por el tema, se me abrió una puerta a un universo paralelo, Está algo bien, que... pero ¿cómo caíste en el tema del vino? Porque uno No, puede decir, bueno, me gusta tomar vino, me gusta tomar un buen vino, empiezo a aprender más o menos cuándo tomar cada tipo de vino, qué sé yo, pero no todo el mundo decide hacer un curso de sommelier. Es un paso más, ¿no? ¿Cómo es eso? Y bueno, por eso te decía que a partir de ese gusto que estuve siempre por el tema del vino, pero Sí. manejado solamente a nivel absolutamente cotidiano, en algún momento me interesó ir un poquito más allá. Ajá. Y entonces dije, bueno, pero ¿y qué pasa entonces si entro en la carrera de sommelier? Todavía no se me había presentado a mí, por eso te decía que ese fue la unión, porque todavía no se me había presentado a mí el universo de la gastronomía como tal. Nunca intenté entrar en el mundo de la gastronomía. Fue un paseo. Lo primero que fue a partir del vino, que sí, siempre me había acompañado, entonces fue ahí, a partir de arranqué Ajá. con el estudio para sommelier, y a partir de eso sí, a partir de eso vi ese universo impresionante. ¿Qué te dio la gastronomía que no te daba lo financiero, lo empresarial, lo contable, lo marketinero? Hay un aspecto absolutamente hedonista que por más que le busques la vuelta a la parte financiera, no te la va a dar, ¿no? Ajá. Entonces, esa cuestión de placer puro y duro es lo primero que me brinda a mí la gastronomía y probablemente a mucha gente. Así que, lo primero, un aspecto de total placer, de esa fiesta para los sentidos que tiene que ver con el hecho de ir degustando. A partir de ahí, toda esa formación profesional que fui desarrollando después. Pero lo que me da la gran diferencia es el placer. Si yo quiero ir por el lado de las finanzas a buscar placer, también lo encontrás, esas inyecciones de dopamina que te dan los negocios y demás, y realmente es muy... Pero esto es otra cosa, esto es sensorial. Pero cuando vos decidiste meterte en ese mundo, no lo hacías, o quizás sí, corregime, pensando en, bueno, voy a poner un restaurante, o voy a trabajar con una bodega, o voy a trabajar en enoturismo. Lo hiciste por placer simplemente. Por placer. ¿Y qué te llevó a dar ese otro paso Tengo empresarial, digamos? Bueno, y ahí sí se fueron dando las cosas porque las conversaciones que vas teniendo con uno o con otro, en la medida que te vas metiendo en ese mundo, se va abriendo, ¿no? Tengo un amigo que me decía, pensar que hay gente, a los tipos les gusta el vino, van, toman un buen vino, cada vez, si pueden, les da el bolsillo para comprar cada vez un vino mejor, nada. Pues vos no. Vos te metés a dar exámenes, a estudiar como un loco, a romperte la cabeza, a amargarte. Cada uno sufre de la manera que quiere, me dice, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con ese espíritu mío de andar buscando. No hay, ni por la cabeza se me cruzó, ni por asomo, cuando yo empecé a estudiar esto justamente desde esa perspectiva que te estaba comentando, de que pudiese tener algún tipo de desarrollo, muchísimo menos de estar a cargo del departamento de enoturismo de una bodega emblemática en Uruguay, ¿no? Como es Santa Rosa, porque uno imagina esas cosas para quienes ya vienen con una tradición en ese sentido. No me imaginaba yo, poco menos que recién llegado a ese mundo, pudiendo desempeñar un rol como el que me tocó. Dijiste recién, estaba buscando. ¿Qué estabas buscando? Bueno,
Es que hay siempre estoy buscando, hay una búsqueda continua. ¿Pero de qué? Eh, ¿Qué es lo que hay ahí enfrente que vos estás buscando? He tenido la suerte de ir viviendo un montón de situaciones y un montón de situaciones, ocupar determinados lugares que en términos de la gran mayoría de la gente sería prácticamente la realización de su vida. Tuve la suerte de ocupar lugares, de desempeñar funciones, en fin, tanto en el ámbito académico como en el ámbito empresarial, como en el ámbito comercial. Y siempre me doy cuenta que terminó eso y siempre hay algo más. ¿Sabes qué? Hago una analogía con lo que me imaginaba cada vez que arranco por este lado, ¿no? Y que me imagino que realmente mi realización está ahí, en la parte académica o en la parte... Me imagino a los muchachos de los Andes cuando subían esa montaña con la esperanza de que del otro lado estuvieran los verdes prados y demás. Valle, sí. Y resulta que había más nieve y seguían otro. Entonces, ¿viste cuando decís, logré tal cosa, logré tal otra, tengo esta suerte, me considero un tipo hiper afortunado en la vida? Pero la realización total no está por ahí. Entonces, de ahí mi búsqueda permanente, y casi te diría que estoy llegando a la conclusión de que voy a terminar de encontrar el camino por el lado espiritual. Ajá. Esa búsqueda probablemente termine, no digo que termine, pero se consolide un poco más por ese lado. Porque por todos estos lados son búsquedas que me han dado un gran placer. Pero ni que hablar, ni pensar en haber llegado a ningún destino, ¿no? Tocaste un tema interesante. Dijiste, llegué a muchos lugares, tuve quizás muchas cosas del punto de vista material, del punto de vista de los conocimientos también, ¿no? Porque no es lo mismo la mayoría de nosotros que tomamos un vino y no tenemos mucha idea de lo que es. Nos podrá gustar o no nos podrá gustar, pero vos diste un paso más. Lo mismo con la comida, me imagino que uno ahora tenés un paladar distinto al que tenías hace 10, 15, 20 años y tendrás un paladar seguramente distinto al que tenemos la mayoría de nosotros porque porque lo aprendiste, lo estudiaste, aprendiste a detectar sabores, etcétera, etcétera. Solo entrenamiento es eso, pero... No, por eso, entrenamiento, bien, sí, bien, lo aprendiste, digo. Ahora me decís, tuve todo eso, económicamente estoy bien, mi empresa funciona bien, me gusta lo que hago, pero me falta algo, dijiste, ¿no? Espiritual. ¿Vos creés que quizás todos los seres humanos tenemos como una zanahoria mal colocada? En el sentido de que la mayoría de la gente, incluso los empresarios, ¿no? Siempre quieren o más dinero, o mayor rentabilidad, o una empresa más grande, o más empresas. Tengo un restaurante y bueno, quiero 2, tengo 2 y quiero 10, y así sigo, ¿no? Vos dijiste, ok, no, está todo bien, estoy bien con lo que tengo, creo que voy a ir por otro camino. ¿Cuándo te hizo ese clic? Bueno, si es que te hizo en algún momento. Sí, definitivamente. Y me hizo cuando fui llegando a los lugares que quería llegar. Ajá. Cuando vos hablabas de conocimiento de esto, de lo otro, no es para nada descartable el tema del ego, ¿no? Cuando yo le di a mi ego, sin saberlo, ¿no? Cuando mi ego se sintió cómodo con los lugares que ocupaba y demás, y aún así se dio cuenta que ahí no estaba el camino, sí. Ahí comenzó a hacer el clic. Porque es bien importante hacer esta aclaración. Cuando yo digo llegué a tales lugares o llegué a desempeñé tales cosas, no quiere decir que hayan sido lo mejor a lo que un ser humano puede esperar. En mi caso particular, yo sentí que, tanto en cualquiera de estos ámbitos que hemos hablado, no tenía ningún sentido para mí seguir avanzando por ahí. Que lo que había logrado era más que suficiente para mí. De nuevo, no lo pongo como que toda mi vida estuvo plagada de éxitos y que por eso... No. A todos los lugares que llegué y que pude ocupar, me di cuenta que no era por ahí. No era por ahí solamente. Cuando tuve la suerte de desarrollarme a nivel ejecutivo, dentro de la plaza y demás, en un cargo que realmente... Y me di cuenta que, no era mucho más por ahí. Y cuando después
en el ámbito académico más o menos lo mismo, en el ámbito comercial. O sea, como que llegaba a lo que a lo que consideraba yo que tenía que llegar y sin embargo siempre faltaba un real para el peso. Entonces, a partir de de haber llegado a todos esos lugares y haberme dado cuenta justamente que ahí no estaba el destino final que buscaba, es que se desarrolla la otra búsqueda de la que hablo, ¿no? Que sigo buscando, aunque cada vez tengo un poco más claro hacia dónde tengo que apuntar para lograr esa realización que busco. Rubén, vos decías, llegaste a determinados lugares, estuviste en ese momento satisfecho, pero tuviste golpes. O sea, ¿no? Tuviste golpes en Hormigón Oriental, en determinado momento te iba muy bien, y tú me has contado en alguna charla que hemos tenido que las cosas después en el momento no fueron tan bien como iban. Tuviste un restaurante que funcionaba muy bien y de un día para el otro, porque eso sí fue de un día para el otro, se prendió fuego, literalmente se prendió fuego, y hubo que reconstruir. La cuestión espiritual en la cual vos hablás, ¿ayuda al momento de, me imagino, plantarte adelante del restaurante incendiado y decir, ok, ¿qué hacemos con esto? O cuando los números en Hormigón Oriental en cierto momento no cerraban, miraste y dijiste, ok, tengo que seguir con esto. ¿Cómo te ayudó en ese momento algo espiritual o fuiste práctico? Es que casi que me describiste lo que pasó, por eso pensé que te lo había contado, pero si me lo estás preguntando, seguramente no. Cuando se incendió el restaurante y lo único que había eran llamas, porque literalmente, aparte era todo de madera, eso, imagínate, lo primero que pensé, pero realmente no es esto, no es por la galería, no es para... Lo primero que pensé es, no había nadie adentro. Pero mirá, fui un poco más allá. El restaurante en medio de un aras, lleno de animales. Tuvimos la enorme suerte, y así lo vi yo, de que el viento, en lugar de ir para un lado, fue para el otro. En lugar de ir para el lado donde estaban todos los árboles secos, fue para el lado donde no había ningún árbol. Entonces se quedó ahí en el restaurante y no se siguió incendiando, porque si se hubiesen incendiado todos esos árboles, corría peligro un montón. Yo lo que pensé fue eso. Esto, yo qué sé, te soy franco. No, el tema de Hormigón, ¿qué pasó en Hormigón Oriental? Cuando yo estaba en Cash, además venía un poco yo siempre, la analogía futbolística en los uruguayos, ¿viste? Sí, que la entendemos todos. Es ineludible, ¿no? Sí. Entonces hubo una época que yo venía medio con viento en la camiseta porque metía goles de todos lados, ¿no? Decía, había tenido bastante éxito, después de haberle errado un montón, como pasa siempre, pero después más o menos ya tenía, entonces ya venía con viento en la camiseta. Cuando después inicio mi propio negocio, obviamente que seguía dentro de esa línea, justamente mi especialidad era el posicionamiento de marca, el generar una marca atractiva para la gente, que eso además se lograse mediante conversiones adecuadas desde el punto de vista de ventas y demás. Entonces yo seguí cabeceando ahí en el área y cuando quise acordar había metido como 8 goles con Hormigón Oriental. Dije, vamos arriba. Claro, pero cuando miré para atrás el marcador me habían metido 14 a mí. ¿Por qué? Porque en mis otros lugares donde yo había trabajado, toda esta parte yo la tenía cubierta. Yo era el Maxi Gómez. Claro. Atrás había una defensa y goleros. Mi rol era meter goles, nada más. Pero atrás había todo un equipo bien apretadito, 2 líneas de 4 bien apretaditos, como decimos. Y en Hormigón no estaba. Y en Hormigón no estaba. O sea, en Hormigón yo cabeceaba y tenía que ir a atajar. Pero claro, de eso me di cuenta después, porque cuando uno viene con viento en la camiseta, por eso te hablaba del tema a veces de los egos, ¿no? Y eso costó dinero. Mucho. Que fue el dinero mejor invertido que tuve, porque fueron los cursos que más me enseñaron. Con nada aprendí, o sea, a nivel académico, nunca aprendí tanto como aprendí después de perder y perder y perder. ¿Y cómo se hace para seguir adelante cuando se pierde y se tiene que seguir adelante? ¿O no? ¿Cómo fue que en ningún momento dijiste, ok, hasta acá llegué, esto no es para mí, listo? Bueno, depende cómo vos
asumas esa pérdida o afrontes esa pérdida. Si vos considerás que vos perdiste porque vinieron, justo se alinearon los astros en contra tuyo y que tuviste mala suerte y que justo te pasó un gato negro por delante y no sé qué y que vino entonces probablemente no quieras seguir porque decís, no, yo no estoy dispuesto a seguir aguantando esta serie de adversidades. Por el contrario, si vos entendés que esa pérdida o esos errores que cometés en definitiva te están generando un gran aprendizaje que te va a hacer mucho más fuerte para el futuro, el incentivo viene solo, ¿no? Tenía un amigo que, citando en su momento la frase de Nietzsche que decía todo lo que no te destruye te fortalece, mi amigo me dijo, sí, agregale lo siguiente, las patadas en el traste te hacen ir para adelante. Entonces, en este caso, esas patadas en el traste te hacían ir para adelante, pero claro, hay que tener esa autocrítica de darse cuenta que el que le erró fuiste vos y que si vos sabés capitalizar eso, nunca vas a haber ganado un dinero mejor o nunca vas a tener una capitalización mejor que eso que perdiste. Si te crees que la culpa la tienen los otros, estás en el horno. Rubén, has trabajado desde que estabas en Cash y incluso en Hormigón y en el restaurante, etcétera, con el tema de las percepciones de la gente. Has estudiado el tema viniendo del marketing, cómo la gente percibe, cómo la gente consume, cómo la gente piensa, cómo la gente elige un producto y otro, ¿no? La idiosincrasia de los uruguayos, que la tenés estudiada, me consta, ¿ayuda a pensar lo que acabas de decir? Es decir, mejor dicho, ayuda no. ¿Solemos pensar los uruguayos como vos acabas de decir? ¿Solemos echarle la culpa al gato negro, a la alineación negativa de los astros? ¿O solemos pensar un poco más en la culpa es mía? ¿Asumimos culpa nosotros? Lo que tengo claro es que no la asumimos públicamente. Ajá. Eso no me cabe duda. Que normalmente cuando declaramos después de los partidos, Sí. le echamos la culpa al juez. Si internamente hubo realmente una reflexión que llevó a que vos mejores, no lo tengo tan claro porque no es lo que estamos mostrando. Pero en términos generales podría decirte que cuando uno escucha los discursos de muchas personas que no les ha ido demasiado bien, la autocrítica no es lo primero que está presente. ¿Sabes cuándo empieza a aparecer ese discurso? Aquellos que les fue mal pero que después les va bien, entonces ahí sí te lo van a decir de manera absolutamente clara. Pero mientras estás en ese proceso, a veces cuesta reconocerlo para uno mismo, mucho menos expresarlo para afuera, ¿no? ¿Vos cuándo lo reconociste? ¿Durante el proceso que estaba yéndote mal? ¿O lo reconociste, como decís vos, cuando ya te había ido bien? No, yo tuve la suerte de reconocerlo cuando me había ido mal, porque eso aceleró los procesos. Eso me permitió rápidamente aplicar correctivos, el darme cuenta. Mira, te cuento una anécdota, no estamos hablando de Cash ahora, pero al poco tiempo yo ingresé en Cash y al poquito tiempo ya me dieron el cargo de gerente. Evidentemente, si bien no me lo habían comentado, me habían tomado para ese puesto. Y al poco tiempo también ya comenzamos, Cash no era conocida, no hacía publicidad y demás, y comenzamos en aquel momento con la figura de Víctor Hugo Morales, que fue quien nos contagió todo su prestigio. Hoy la figura de Víctor Hugo es una figura bastante controvertida, porque tuvo un matiz político importante, pero en ese momento era Dios, era tipo, Estamos hablando hace 20 años. 20 años, 25 años. Okay. Era Dios. Entonces hicimos toda una serie de cosas que fueron realmente muy exitosas. En poco tiempo Cash se quedó en la palestra
y realmente fue muy exitosa. Yo, obviamente que eso te había tenido mucho que ver en eso y me infló bastante. Entonces, cuando hicimos la primera campaña de inicio de clases, cuando todavía no estaba impuesto en el país el tema esto, ¿no? O sea que en marzo habían créditos especiales para clases, yo con ese viento en la camiseta tomé toda una serie de decisiones, ¿no? Que en ese momento también, como éramos una empresa más chica, yo me ocupaba de tomar muchas más decisiones de las que uno va tomando después cuando la cosa se compartimenta, ¿no? Bueno, para hacerlo claro, le erré absolutamente en todas las decisiones que tomé, en todas, desde el momento en que salimos, el pautado, me acuerdo que habíamos comprado una serie de mochilas con útiles, las meriendas esas que bueno, terminamos comiéndolas nosotros. Bueno, lo cierto está que no fue como la mona. Me llama mi jefe en ese momento, el gerente general, y me dice, Puncio, ¿qué pasó? Y bueno, le renesto. Traté de no seguir errándole porque, bueno, esperemos a ver si terminamos esta promoción cuanto antes. Así. Bueno, eso, haber reconocido yo que no fue fácil, porque a mí en ese momento yo tenía la espalda anterior, pero si yo no hubiera tenido la espalda de lo que me había ido bien antes, toda esa serie de macanas eran un pase directo a la calle. Bueno, entonces fui tan autocrítico en ese sentido que en el año siguiente batimos por el récord de colocación de la historia de Cash con la nueva inicio de clases. Así que bueno, sí, meto la pata bien seguido, pero tengo la suerte de darme cuenta casi enseguida que la metí. Vamos a meternos ahora en Hormigón Oriental, ¿sí? Que es tu empresa hoy, tu hija. ¿Se puede decir que es tu hija? Sí, claro. Okay. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la mayor mentira que la construcción, el rubro de la construcción en general le dice al cliente? Che, ¿no tenías otra pregunta más fácil para hacerme? Qué difícil eso. Decime que no le miente. ¿O no podés? Yo creo que él no le miente. ¿No le miente? Yo creo que no le miente. No quiere decir que se hagan las cosas después tal como te lo dicen. Ajá. Pero tiene otra base. No es porque sea mentira, sino porque, ¿qué? ¿Son errores de cálculo? Sí, no hay. A ver, gente mala hay en todos lados, sí. Estafadores hay en todos lados, en fin, eso ni que hablar. Pero lo que yo he podido detectar es que hay un montón de personas con muy buena voluntad, estoy hablando de las pequeñas empresas constructoras, que en definitiva están atomizadas en todo el país y son quienes llevan adelante una parte muy importante de la construcción en Uruguay. Son personas que se fueron haciendo como pudieron, de abajo y demás, y que por la presión justamente de poder ganar un determinado trabajo, cedían a condiciones que ni por las tapas eran las ideales para que esa persona hubiera podido desarrollar ese trabajo. Ergo, perdía. ¿Estamos hablando de tiempo y de precio, sí, por ejemplo? Sí. Sonían esas dos las variables. Sí, básicamente es un tema de precio que está directamente vinculado en el tiempo, porque el gran componente que tiene la construcción es la mano de obra, y si vos haces un cálculo, le errás al tema tiempo, la incidencia que va a tener eso en el costo final tuyo es enorme, porque vos en vez de 30 jornales te llevó 40 jornales, mirá lo que estamos hablando, nada, ¿no? 10 jornales más, en valor absoluto, pero en términos relativos es muchísimo. Pero además esos jornales que se te extendió, que hay 1000 motivos por los cuales se puede extender también, te implica un aumento muy importante de tu carga salarial, que no es baja en la construcción, un aumento muy importante en la carga de leyes sociales, que no es baja en la construcción, y lleva a eso a que los costos incluso superen el precio de venta. ¿Y quién paga eso? Si lo paga el cliente, vos como empresa no trabajas más o trabajas muy poco, porque evidentemente que no podés estar cambiándole las condiciones. Si lo paga la empresa, evidentemente la pérdida que le genera eso es muy, muy grande. Entonces, yo no diría que hay yo diría que hay un montón de gente con muy buena voluntad que le erra en los cálculos y que la presión después le lleva, como tiene que pagar la clásica bicicleta de los uruguayos, tiene que ir pagando cosas o compromisos, asumiendo compromisos en los que se fue metiendo, entonces eso le obliga cada vez más a ser
menos racional a la hora de generar una venta, y eso inevitablemente termina en un problema. A alguien va a embromar. Alguien va a pagar, sí. Quiera o no quiera. Rubens, venías del ámbito financiero, del marketing. ¿Cómo se te pasó por la cabeza meterte del rubro de la construcción, de cual, corregime si estoy equivocado, no sabías demasiado, pero además no es una construcción hormigón oriental tradicional, sino que es una construcción que creo que en Uruguay no había demasiado o no había nada? No, yo tengo patentado el sistema. Ok. ¿Cómo nace esa idea en tu cabeza? Nada nace de un día para otro, por lo menos en mi caso no tengo ninguna de las cosas que he desarrollado con más o menos éxito surgió de una noche de iluminación. Ajá. Fue un proceso. Arrancamos, bueno, compramos un terreno, nos pusimos, comencé a hacer una casa, contraté determinadas personas, fui viendo determinados potenciales, fui analizando un poco el mercado, fui encontrando determinadas carencias que hasta ahora estoy hablando exclusivamente de la parte comercial, todavía no te hablé de la parte técnica, ¿viste? Todo esto que yo te estoy diciendo, que fui estudiando un poco, que en la Costa de Oro, por ejemplo, todavía, estamos hablando hace 20 y pico de años atrás, hoy en día está súper poblada, pero y la tendencia es mucho mayor. Imagínate que se está previendo, no, ya está, se viene un complejo multidisciplinario en lo que tiene que ver con las actividades a desarrollar, ahí frente al Águina. Es un complejo que hace la gente de Coppel Sánchez con Lecueder, para el cual está previsto una inversión de $500 millones en 20 años. La zona de Villa Argentina, estamos hablando. Exacto, ahí está, sí. Frente, del lado norte, sí. Te quiero decir que alguien bastante más iluminado que yo ya está viendo que tiene un potencial de desarrollo muy importante esa zona. Yo, con otra precariedad, lo vi desde hace 20 años de que había una zona del país a la que había que poder brindarle un servicio que podía ser habitacional, pero podía tener otro tipo de connotaciones. Garajes, parrilleros, bueno, todo lo que es. Pero te me estás adelantando, porque yo lo que te pregunté fue, vos me dijiste cómo empezó Hormigón Oriental. Compramos un terreno, construimos una casa. Yo lo que digo es un paso antes. ¿En qué momento a Rubens Ponzio se le ocurrió decir, che, podría ser un negocio o podría yo armar una empresa que se dedique a esto? Antes de comprar el terreno, te pregunto. ¿Por qué fuiste para ahí y no fuiste para otro lado? En ningún momento se me ocurrió voy a hacer una empresa que se dedique a esto. ¿Y cómo fue? Fue un paso a paso. Hicimos el análisis, compramos el terreno para empezar a dedicarnos al tema de la construcción. Sí. Como algo muy amplio. Yo te digo, sí, mira, me parece que el tema de desarrollos inmobiliarios o construcción puede llegar a ser un buen negocio en el país. Ok. En algún momento se te ocurrió eso. Sí, bien, eso sí. Bien. Pero lo que fue después, el tipo de público al que dirigirme, el producto, eso fue viniendo un poco por decantación, ¿no? O sea que tu visión fue, esto de la construcción puede ser negocio. El país necesita soluciones habitacionales diferentes a las que hoy en día está ofreciendo. ¿Eso se te ocurrió cuánto tiempo después que dejaste Cash? Lo que pasa que cuando se venía toda la época, todo el problemón en Cash, yo ya me iba imaginando un futuro en este sentido, porque si me iba bien, realmente obviamente que mi gestión iba a ser reconocida y como tal lo fue y probablemente pudiese emprender mi propio camino. Y si me iba mal, no solamente yo, sino que un montón de gente iba a quedar en la calle, así que ya tenía que imaginarme alternativas. Entonces, ya trabajando en CAA, ya con todo esto, ya yo venía vislumbrando la posibilidad de generar un emprendimiento que tuviese que ver, en este caso, ya te digo, era una empresa, sabía que iba a ir por mi lado y particularmente dentro de las opciones que se manejaban en este momento, que ni recuerdo ahora cuál fue, la que tomó mayor protagonismo fue el de las soluciones habitacionales. Bien. Eso fue lo que vos viste que el país necesitaba, que había un público para eso. La zona necesitaba, la zona de Ciudad de la Costa. Costa de Oro. Ciudad de la Costa ya estaba desarrollada. O sea, del arroyo Pando hacia el norte, hacia el este. Del arroyo Pando, del peaje Pando al peaje Solís. Por decirlo de alguna manera. Porque ya la Ciudad de la Costa
ya había tenido un desarrollo bastante anterior a todo Ok. esto que yo te estoy comentando. Obvio. Pero para que tengas una idea, cuando yo compré el terreno ahí de Hormigón Oriental, éramos la iglesia mormona, el Servicentro de ANCAP y nosotros. Estamos en el kilómetro 48-100 de la interbalnearia. de la interbalnearia. Bien. A ver, poco más o menos, no había más que eso, Ajá. unas casitas y tal. Hoy, 15 años después, 18 años después, no cabe, casi que no hay terrenos a la venta a nivel comercial, ¿no? Para empezar, está plagado de automotoras. ¿Sentí que fue la visión eso de tu parte? No. ¿Qué no, fue? ¿Un no, estudio? No. ¿Fue suerte? ¿Qué fue? Algo Y fue. fue el camino que tenía que recorrer. No me imaginaba yo que en tan poco tiempo eso se iba a poblar de la manera que se pobló. No me voy a colgar medallas que no me corresponden. Pero puede ser suerte. Bueno, sí. Es que si yo me considero un tipo absolutamente afortunado en la Ajá, vida. ajá. ¿Cómo podés entender vos si no es por designio, suerte, designio divino, lo que quieras decir, que yo pueda gozar de una familia con la salud que tiene, con el amor que me manifiestan permanentemente, sin problemas, ¿Vos decís que eso lo construí yo? No, hay tanta gente con muchísima más capacidad que yo, con muchísima más, que tienen la desgracia de sufrir un montón de problemas, de enfermedades. Entonces, va para la cortita, ¿no? A eso solamente, formado una familia hermosa con hijos que ya crecieron, se recibieron, está absolutamente sanos, tener salud. ¿No te parece suerte eso? ¿Te parece que es mi mérito? ¿Y el que a Hormigón le haya ido bien tampoco? ¿Tampoco es mérito? Bueno, sí, ahí ya tenemos otra, pero ahí ya entra a correr, me parece que se corre un poco más la aguja, cuando estoy hablando de todo esto que te conté antes, Sí. es por el designio divino que nos da salud a todos. Bien. Y que tenemos. Cuando entramos en el ámbito profesional y comercial, ya no es tan 100%, no es tan designio divino, si bien Sí. es muy importante correr con cosas, con vientos favorables. Bueno, por eso te preguntaba si cuando vos decidiste, me decís, comprar ese terreno en aquel momento en Parque del Plata, éramos 3, me decís, ¿no? Sí. ¿Qué fue? ¿Suerte o visión el hecho de que se poblara como se está poblando? Y que Hormigón pudiera vender las soluciones que vendió. Fue la visión de imaginarme que podíamos generar soluciones que resultaran atractivas para la gente. Sí. Y fue la suerte de que desde el punto de vista demográfico, que eso sí no lo controlaba yo ni tenía ningún elemento para poder manejarlo, en poco tiempo eso se convirtiese en el polo de atracción de viviendas que soy. Por ejemplo, a partir de la pandemia, y eso, si de alguna manera no podemos llamar eso es suerte, pero a partir de la pandemia hay un montón de personas que decidieron irse a vivir a aquella zona, que eran personas que vivían solamente los fines de semana, que iban, y a partir de eso. Estamos hablando aquí, obviamente, no de gente que tiene que venir a trabajar todos los días, aunque la hay, pero estamos hablando aquí de jubilados, gente que hoy en día, viste que al extenderse en la esperanza de vida, hay un montón de gente que se jubila y tiene un montón de años de actividad por delante y que piensa en invertir y piensa... Bueno. Entonces eso se consolidó luego de la pandemia. Jubilado, gente que trabaja tipo teletrabajo también. Bueno, por el motivo que sea, hay un montón de gente, y por el crecimiento demográfico de Montevideo. Me imagino también que el advenimiento de tantos nuevos autos que facilitan, no es lo mismo vivir en el Pinar hoy que vivir en el Pinar hace 20 años, de repente, o un poco más acá. Hoy en día estás por un lado eso, por un lado que estamos absolutamente plagados de autos, pero es un toque venir desde ahí. Entonces lleva a que la gente vaya. Todo eso no lo podía prever yo. No nos da el tiempo para que te cuente una anécdota, pero imagínate si habré sido visionario, que en un momento que me encargaron gestionar una empresa de telefonía móvil en el año 98, llegué a la conclusión de que no entraba un solo teléfono más en el país. Claro. Imagínate si sería visionario como para darme cuenta yo que 15 años después de que yo compré esos terrenos iba a estar la zona como estaba.
No. Rubens, me dijiste en alguna oportunidad que en Hormigón también le erraste, ¿no? Que hubo decisiones de tu parte que no fueron acertadas. Te costaron mucho dinero, te costaron muchos dolores de cabeza, te costaron noches de sueño. Sí, sí, sí. Sí, no sé si noches de sueño, pero mucha amargura, porque había dos elementos que estaban jugando ahí. Por un lado el dinero, que era el dinero de mi familia, mío, pero por otro lado mi propia autoestima. ¿Cómo Ajá. podía ser que yo le errase tanto Ajá. en esto? ¿Entendés? Sí. ¿Cómo podía ser si yo pateaba desde cualquier lugar de la cancha y la clavaba en el ángulo? ¿Cómo podía ser que le pegara el Coca-Colero de golpe en la tribuna de golpe? Eso no fue fácil de asimilar. ¿Y cómo lo digeriste? Y bueno, ¿Qué te ayudó? No, pero ¿hubo algo que te ayudó? no, bueno, primero que tuve la suerte de nunca apostar todo y por tanto no me fundí, nunca me fundí. Ok. Entonces ya eso me permitió tener una espalda diferente para moverme. O sea que un consejo para algún emprendedor es ese que acabas de decir, no poner todo en un solo lugar. Totalmente. Mira, si yo en pleno momento de auge, mira, se me ocurre traer el tema este de los pequeños constructores y demás que le erran en tu. Imagínate si será vulnerable eso, que una persona que dedicó su vida al marketing y finanzas, que tiene su carrera de grado, que hizo el máster en dirección financiera, le erré en muchos de los aspectos que tenían que ver con cuestiones técnicas que yo no conocía, que pensé que se manejaban no, cada empresa, cada giro tiene un basamento técnico que si vos no lo dominás, todas las otras operaciones matemáticas que quieras hacer te van a dar porotos negros. ¿Tá? Entonces, imagínate que si yo, que venía con toda esa formación, le erré enormemente, imagínate lo que puede llegar a pasar con gente que capaz que no tiene esa suerte de esa formación. Entonces, para esas personas que les puede pasar esto, el principal red flag, como se dice ahora, que van a encontrar es cuando esa inversión supera las posibilidades de tu patrimonio en el corto plazo. ¿A qué me refiero? Yo tuve la oportunidad de generar negocios muy importantes, no invirtiendo mi propio dinero, sino generando compromiso. Vamos a suponer que en ese momento donde todavía no había detectado muchos de los errores que había cometido y que venía con un auge tan importante en el tema ventas y demás, había muchos de los números que no cerraban. O sea, que no me di cuenta en ese momento que después no cerraban. Si yo, dentro de esa lógica, hubiese asumido negocios que me venían a presentar de decir, mira, vamos a levantar este edificio, que este edificio, mira, vos te va a salir 10 millones de dólares o 15 millones de dólares, pero lo vamos a vender en 22, 23 y vas a ganarte 5, y tal, y tenés que, obviamente que no. Si yo en ese momento hubiese imaginado que realmente el camino era por ahí y hubiera metido el gancho, porque obviamente que no tenía ese patrimonio para poder desarrollar, pero sí por ahí a veces la capacidad de endeudarte. Después que yo hubiese dicho, me hubiese dado cuenta que esos 10 o 12 o 15 millones, de esos 10 o 12 millones no eran 10 o 12, eran 18, y esos 20 o 22 de venta no eran 20 o 22, sino que eran 15. Entonces, después de haber hecho todo un laburo y de haberme roto la cabeza y todo lo demás, me hubiera encontrado con 3 millones de dólares abajo. Entonces, ahí es la virtud que tuve, fue de creérmela, pero no tanto como para encarar negocios que mi patrimonio no pudiese solventar en el corto plazo. Yo creo que esa es una bandera roja bien importante. Cuando tenemos la oportunidad de algo que nos puede generar una ganancia muy, muy importante, tenemos que calcular también qué pasa si eso no funciona así. Esa pérdida barre con todo lo que tenemos, barre con todo tu patrimonio y te deja endeudado. Bueno, no es el camino. Rubén, tenemos que ir redondeando por acá, pero estamos a poco del final. A lo largo de toda tu vida, laboral y no laboral, ¿tenés presente cuál fue el peor consejo que alguien te dio? No lo vamos a nombrar.
a ese alguien, no te preocupes. Pero sí me interesa si tenés presente ese consejo malo que te dieron. Vos podés. ¿Peor consejo? Sí, porque el vos podés, primero que no es así. Vos a veces podés y a veces no podés. ¿Ah? Entonces el vos podés implica, mirá que cuando me lo dijeron desde la mejor de las intenciones, no eran. Pero el vos podés me generó a mí una mochila adicional a mi capacidad. Entonces yo no solamente no podía, sino que cargaba con el cargo de conciencia de no poder cuando yo debía poder, porque yo podía. Entonces, vamos arriba que podés, vos podés. No, podés cuando no podés, no podés. Y no todo depende de la voluntad. Y aquí, bueno, ni que hablar, no nos vamos a meter, y mucho menos en el final nos vamos a meter el tema de salud mental, pero ojo con esas fogoneos, no me acuerdo cómo se le dicen, vítores, como se dice en el tema de fútbol, que vamos arriba, porque aliento ojo, porque hay gente que puede y hay gente que no puede, y a la gente que no puede no alcanza con decirle, vos, vamos arriba que está todo bien, vamos arriba que podés, dale, salí adelante, te tenés que levantar y tenés que... No, ojo, porque capaz que necesitas un poco más de ayuda que tu fuerza que vos le des. ¿Y el mejor consejo lo tenés presente también? No sé si consejo, pero hay un comentario que en este caso sí voy a nombrar, que me hizo mi viejo, que me dijo, vos ten en cuenta que cualquier profesional o cualquier oficio, o cualquier persona que se desarrolle profesionalmente, además tiene que ser un muy buen comerciante, si no le va a ir mal. Podríamos eso llevar el tema de comerciante, él me lo describía en esos términos porque era un poco la terminología que conocía, ¿no? Pero ¿Y hoy cómo le decimos? Y hoy le decimos que no alcanza con todo tu conocimiento, si los demás no son capaces de percibirlo y en todo caso comprarlo. O sea, ¿vos te considerás un vendedor? ¿Sos un buen vendedor? Porque comerciante, lo que quiso decir tu papá, si no entendí mal, es podés tener todo el conocimiento, ahora si no lo sabes vender, estás en el horno. Puedes ser el mejor carpintero del mundo, hacer los mejores muebles, pero si no lo sabes vender, te vas a fundir. ¿Y vos te considerás un buen vendedor? Sé que estoy vendiendo. Si soy bueno o no vendedor, a veces soy bueno y a veces no. Ahora se aprende también. Sí, se aprende, pero mira, a mí me está dando, cada vez aplico menos técnicas de venta y cada vez aplico más sinceridad en lo que tengo para transmitir. Porque he notado que la empatía, la cercanía con un cliente, genera un vínculo que es a la postre lo que termina convirtiendo lo negativo en positivo. Esto que yo estoy diciendo es la esencia del marketing, ¿no? Es el manejo justamente de eso, de las relaciones con los clientes. O es bueno, yo me he dado cuenta que más allá de esas fórmulas de cierre, de venta o algo con las que me siento total y absolutamente incómodo, y en muchos de los casos tuve hasta conflictos éticos en mi profesión, sobre todo cuando vendía dinero, tuve una serie de conflictos éticos que me llevaban a pensar que en qué derecho tenía yo a hacer que esas personas se endeudaran. Bueno, tema pasado. Pero en otros términos, hoy en día, mi venta está en convencer a la persona de que realmente lo que le estoy diciendo es la verdad y que en función de eso voy a generar un vínculo que a la postre yo lo que le voy a vender es la confianza que tiene en mí y no necesariamente el producto. De hecho, la marca que yo estoy intentando hoy en día desarrollar es una marca que lo que intenta vender es confianza, servicio, respaldo. Después una casa un poco más linda, un poco más fea, pero lo que vos tenés que... Creo que el principal elemento que lleva hoy en día a que una persona decida una compra, o sea, por esto el principal argumento de venta es que le hayas generado la confianza en vos, en tu empresa y todo. Porque si no existe la confianza, todo lo demás se cae. Yo puedo firmarte todos los papeles del mundo,
de que voy a cumplirte, pero si vos en definitiva no confías en que eso es verdad, no me vas a comprar, porque sabés que después todos esos papeles no sirven para nada a la hora de un eventual reclamo. Rubens, ¿hubo a lo largo de tu historia laboral 1, 2 o más libros que te hayan marcado, que vos digas, vos sabés que un día leí esto y me quedó grabado? ¿Sos de releer algún libro de finanzas o de marketing o de gestión? ¿Vos querés que yo te nombre un libro? Pero ni de finanzas ni de marketing, no, a ver, no, hasta aburrido me resultaría recordarlo porque lo tomo como una formación integral y no es un libro lo que... Pero sí hay un libro que casualmente releí hace poco, que es una novela, un cuento largo, que se llama Desde el jardín, de Jerzy Kosinski, es un ruso, como a todas luces denota su nombre. Sí. Y me parece que es un libro de los 60, tanto es así que se hizo una película con Peter Sellers, que se llama así Desde el jardín, con Peter Sellers. Pero ¿por qué lo traigo a colación en este caso? Porque novelas hemos leído mil. Pero ese libro habla de que cómo no somos capaces de entender, o cómo entendemos lo que queremos entender o lo que nos sugieren de alguna manera que entendamos y no lo que realmente nos están diciendo. Y no estoy hablando aquí de la estafa, estoy hablando que yo te estoy diciendo de manera absolutamente claro, Esteban, mira, esta camisa es azul, y vos, por tus condicionamientos, no te estoy diciendo que es roja, te estoy diciendo que es, y vos por tus condicionamientos, por tu entorno, por todo, decís, mirá, dijo que la camisa es roja. Bueno, habla de comunicación, me parece una joya, porque además es sumamente interesante, y en un momento como en el que vivimos, donde estamos tan bombardeados con información, con estímulos de todo tipo, el hecho de pararse un poquito a ver qué es lo que realmente nos están diciendo y no solamente interpretar lo que queremos, me parece que es una lección de vida importantísima. Repetime el nombre. Desde el jardín, de Jerzy Kosinski. Ok. Rubens Ponzio, director de Hormigón Oriental, gracias por acompañarnos en Pilares hoy. Fue un placer, realmente un placer.